Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. En Ahuachapán, una denuncia ciudadana permitió la captura de Alexander Aguilar Figueroa, justo en el momento donde este peligroso sujeto exigía el dinero de la renta a los lugareños. Hoy será procesado por diferentes delitos, entre estos extorsión y agrupaciones ilícitas. Mientras tanto, en Nueva Concepción, Chalatenango, la PNC detuvo a Fernando Alberto Mengíbar, gatillero de pandilla que se encargaba de asesinar en nombre de su clica. Este sujeto posee antecedentes penales por homicidio, lesiones y agrupaciones ilícitas. Por este último será procesado por segunda ocasión. Y en La Paz, Víctor Manuel Guzmán, pandillero de la MS-13, clica Viroleños Locos Salvatruchos, fue capturado en las últimas horas, al identificar que era el encargado de limpiar y dar mantenimiento a las armas que usaban los miembros de la pandilla. Además, él se encargaba de adiestrar a los pandilleros para el uso de las mismas. Las autoridades presentarán cargos por agrupaciones ilícitas y otros hechos delictivos, en los cuales ha participado. El trabajo de las autoridades de seguridad sigue evidenciándose a través de la disminución de violencia en El Salvador. Y las detenciones de pandilleros continúan en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín a través de los patrullajes de la Policía Nacional Civil que se mantienen activos las 24 horas del día para poder dar tranquilidad a las familias que durante años se vivieron muchísimo sometidos a los grupos criminales. Las 14 capturas de pandilleros se hicieron posible gracias a los operativos de intervención rápida que los agentes policiales, con apoyo de militares, realizaron en las diferentes colonias, barrios, caseríos y cantones de los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Como parte de los resultados, las autoridades también incautaron varios teléfonos celulares y armas de fuego. Con estas detenciones de los terroristas, los comerciantes y emprendedores de dichos municipios podrán darle un respiro a sus bolsillos, ya que según información policial, todos los detenidos serán puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República para ser acusados inicialmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas e individualmente delitos de extorsión, amenazas, privación de libertad y otros. Toda la fuerza operativa de la institución policial continúa desplegada en los 3 municipios para mantener la guerra contra las pandillas y la criminalidad y así garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, validó las decisiones del gobierno en la implementación del régimen de excepción. Para el religioso, las autoridades han hecho lo propio en la persecución de las pandillas. Sí, es todo un trabajo arduo, pero necesario. Es el gran problema de la nación, que nunca se ha resuelto. Ojalá esta vez se resuelva. Este es el deseo del pueblo, que me parece legítimo. Esa es la postura del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al referirse a las medidas del régimen de excepción. El pueblo que ha sufrido tanto tiene esperanza, y tiene esperanza que no se le defraude hoy, como otras veces, que no voy a detenerme en eso, pero todos sabemos que se le prometía y no se le cumplió. Hoy el pueblo ha puesto la esperanza en que sí se le va a cumplir. Dijo que la persecución del crimen es necesaria y señaló que hay deudas históricas que han provocado la situación de violencia en el país. Es necesario hacerlo. Es triste, pero es necesario. Y en todo país se hace, se reprime, se persigue el crimen. No hay otra forma. Tiene que haber justicia. El líder religioso lamentó el atentado cobarde perpetrado en contra de 3 agentes de la Policía Nacional Civil en Santa Ana y aprobó el incremento de acciones para perseguir el delito en aquellos lugares que registran hechos violentos a fin de capturar a los responsables. Que esto va a causar problemas porque hay que bloquear en las calles, hay que molestar a los vecinos, todo. Son las consecuencias de la violencia. Pero es un derecho y un deber de la policía actuar de inmediato.
El régimen de excepción ha favorecido a la situación de seguridad en el país, incrementando las estrategias de acción frontal en contra de los criminales. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Su paso por El Salvador, la tormenta tropical Bonnie genera inundaciones y emergencias en distintos puntos del país. La respuesta fue inmediata. El ministro de la Defensa Nacional acudió junto a equipos de la Fuerza Armada para evacuar a varias personas en la colonia Santa Lucía, tras verse inundada la arteria principal y las viviendas de la zona. Se tuvo que hacer uso de una lancha Zodiac para evacuar. En total son 21 personas, entre ellos 3 niños, que fueron evacuadas de manera oportuna, y además de eso también se estuvo colaborando con la población para despejar algunos vehículos. En este punto se realizaron labores de limpieza de los tragantes debido a la acumulación de basura. Estas acciones fueron apoyadas por el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía. Va a apoyar bastante, los va a ayudar bastante, los víveres, las colchonetas, todo lo que ellos los han traído, bien recibido. Y estoy muy agradecida con el presidente y su gabinete, porque yo sé que pues él es un hombre de muy buen corazón. Esta vez ha sido bastante diferente porque se ha visto el apoyo, pues, y en el momento que pasa la tormenta, que baja el agua, ya se ve que empiezan a limpiar. En la colonia Santa Lucía también resultaron afectados varios vehículos. Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil mantendrán constante monitoreo en esta zona. No solo en este caso son los insumos, sino todos estos esfuerzos articulados que están en pro de ir mejorando en este caso las condiciones de todas las personas en todas las comunidades que han salido afectadas. Los salvadoreños deben tomar en cuenta los números de emergencia de las diferentes instituciones para que la respuesta ante las emergencias sea inmediata. Instituciones del gobierno llegaron al lugar no solo para verificar los daños causados por este muro en al menos 8 vehículos arrastrados a más de una cuadra. En este momento nos encontramos realizando ya las tareas de reconstrucción. Vamos a mejorar la calle, vamos a reconstruir las viviendas afectadas, vamos a reconstruir el muro también. Desde la noche del sábado y la madrugada del domingo, las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas realizan trabajos para la remoción de escombros en la urbanización Loma Linda. Pero no solo eso, sino que también vamos a mejorar el sistema de drenajes para evitar que tipo de hechos como lo que ocurrió en esta zona pues vuelvan a repetirse. Los habitantes del lugar dijeron estar agradecidos con la pronta reacción de todas las instituciones del sistema de protección civil liderado por el presidente Nayib Bukele. Lo importante es que ya estamos trabajando, que el gobierno del presidente Nayib Bukele se encuentra trabajando de manera articulada para poderle brindar una solución real a las familias que han sufrido daños. Eso es algo increíble, cómo el gobierno central a través de las instituciones del Estado pues estuvieron prestos inmediatamente a auxiliar aquí esta desgracia que se dio por la lluvia. Por orden del presidente Nayib Bukele, todas las instituciones están trabajando en función del bienestar de los salvadoreños, por lo que se han desplegado en el territorio nacional para atender las emergencias generadas por las lluvias y anticiparse a lo que pueda suceder. Y ante la acumulación de agua que dejó a su paso la tormenta tropical Bonnie, un muro de contención se dio entre la colonia Posada y la colonia Manzano, donde la fragilidad de la infraestructura afectó todo un paso peatonal. Esto en el barrio San Jacinto. Tras lo ocurrido, inmediatamente personeros del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía de San Salvador inspeccionaron toda la zona con el único objetivo de poder reparar los daños. Los habitantes confirmaron que la obra fue construida en el año 2014 cuando la administraba la comuna de Norman Quijano, quien es prófugo de la justicia. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Familias en albergues, trabajos en carreteras y reparaciones en red hospitalaria, entre las primeras acciones del Ejecutivo para contrarrestar las consecuencias del fenómeno atmosférico.
Con maquinaria pesada, el personal de obras públicas removió los escombros generados por el desbordamiento del río Acelguate debido al paso de la tormenta tropical Bonnie. Prácticamente el río entró a las casas, ¿verdad? Pues perdimos cosas materiales, colchonetas, víveres, zapatos, ropa. Además, con palas y piocha, la cuadrilla removió todo el lodo que el río dejó en el acceso a la comunidad del barrio San Jacinto. Vinieron los del Ministerio de Obras Públicas, toda la noche estuvieron sacando tierra, toda la noche estuvieron sacando tierra. Ellos han venido a limpiar, gracias a Dios. ¿Qué le parece ese trabajo? Que está bien porque le ayudan a uno bastante. El trabajo realizado fue reconocido por los habitantes de la zona. Aseguran que por parte de otros gobiernos nunca recibieron ayuda de ningún tipo. Jamás la hemos recibido y créanme que estamos muy agradecidas con esta ayuda. Bueno, con solo que los han venido a limpiar, porque miren, en otras ocasiones ha quedado el lodo, hemos tenido que estar apaleando nosotros. Pero hoy nosotros los hemos admirado con esto que han estado pendientes rápido. El lodo entre los muchachos de la comunidad lo han sacado en carretas y hoy pues gracias a Dios que andan ellos ahí ayudando. Las instituciones de gobierno se mantienen activas para atender todas las eventualidades que generó la tormenta en el país. Para nadie es desconocido que este río ha provocado serios daños en el pasado. Por eso hoy las autoridades han evitado a toda costa que eso vuelva a suceder. La vigilancia y prevención en los barrios y comunidades por donde circula el afluente ha sido contundente. La lluvia solo daba tregua por minutos, pero la población está enterada de que las alertas ahora son tempranas. La verdad que en la emergencia, cuando llueve así como anoche, la gran tormenta, tapan el paso y uno no pasa acá, pues. Es la más ventaja para uno, ¿verdad? Se desvía. Si no estuvieran ellos pendientes de la persona que puede ir derrumbar un barranco, pongamos, ¿entiende? Tiene que estar pendiente a la autoridad para salvarle la vida, pero están ellos pendientes. Pero hoy como ya hay presencia aquí de la autoridad, se va evaluando el nivel del agua, no hay tanto peligro ni nada porque se puede evacuar a la gente antes de que salga un dañado. Cruz Verde Salvadoreña, por ejemplo, tiene su base a tan solo unos metros de uno de los lugares más vigilados cuando llueve. Como Cruz Verde Santa Anita se ha monitoreado la zona de la Málaga, Mexicano ha monitoreado la zona que le corresponde, igual que Santa Tecla la cantidad de lluvia, para nosotros estar pendientes. El cuerpo de bomberos juega un papel importante en la prevención y el rescate, por lo que además de este punto, realizan inspecciones en sectores vulnerables como este. La comunidad Felipe Soto y Gallegos 1 del barrio La Vega, en San Salvador. En este punto confluyen dos ríos y hay casas ubicadas al borde de taludes. La población tiene garantía de que el apoyo de Protección Civil y de todas las instituciones que lo conforman es permanente. Hemos desplegado comisiones de protección civil en todos los 5 distritos, en las colonias y en los cantones. Un aproximado de 250 miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla fueron desplegados en el territorio, quienes acompañados por la Comisión de Protección Civil trabajaron para prevenir más daños a causa de las lluvias. Se han retirado cerca de 83 árboles caídos. Hay otros árboles que se han tenido que retirar debido a que ya cumplieron su tiempo natural y representan un peligro. Hasta el momento ninguna persona ha tenido que ser evacuada. Sin embargo, la municipalidad ya tiene habilitados 2 albergues con capacidad para 100 personas, uno de ellos ubicado en el Cafetalón y el otro en el Parque Extremo. También tenemos varias camas para que las personas puedan llegar y en el caso que se necesite alimentos también les vamos a dar alimentos. De igual manera, eso está a la par de una oficina del CAM para que ellos tengan seguridad. De igual manera, están siendo monitoreadas las quebradas El Piro, La Peña, Buenos Aires y la Cordillera del Bálsamo. Además,
realizaron una inspección con el ministro de Educación para constatar la infraestructura de los centros escolares. Pudimos visitar el centro escolar El Pino debido a que todos los alrededores, ¿verdad?, se necesita un muro perimetral porque ahí pasa la quebrada. Ayer se hizo el diagnóstico y hoy en la mañana estaba la empresa dando resultados. Para cualquier emergencia registrada en Santa Tecla, ha sido habilitado el número de teléfono 7919-7119. Las constantes lluvias registradas en Nicaragua desde la noche del viernes generaron el aumento del caudal de varios ríos, entre ellos el río Indio y San Juan, por lo que las autoridades realizaron evacuaciones preventivas en la zona. Mientras que en Ciuna, región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua, el desbordamiento de un río arrasó con un bus que transportaba 20 personas, entre ellos menores de edad. En este incidente un hombre falleció mientras intentaba rescatar a los pasajeros. Asimismo, en la isla Ometepe, el fenómeno se desplazó con vientos de 65 kilómetros por hora, dejando árboles caídos y afectaciones en el sistema eléctrico. Uno de los principales municipios afectados en Nicaragua fue el Tortuguero, en la región autónoma del Caribe Sur, donde sus calles se inundaron por la crecida de los ríos. Según medios locales, este municipio activó un albergue y 4 casas solidarias para proteger a 13 familias afectadas. En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencia, COPECO, decretó alerta amarilla en 2 departamentos y verde para el resto del país, ante el paso de la tormenta tropical Bonnie, la cual continúa su paso por el Océano Pacífico. Predecir el comportamiento y el impacto que dejarán los fenómenos meteorológicos en cada territorio siempre ha sido un reto para las instituciones, ya que cada evento sucede con características diferentes, que depende de variables externas, como la temperatura, humedad de los suelos, presión y vientos. Por años, Centroamérica ha sido una zona propensa a sufrir las consecuencias del paso de tormentas y huracanes. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Instituciones de gobierno se mantienen brindando asistencia en todo el territorio luego de las afectaciones por las persistentes lluvias. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: se suspenden las clases en todo el territorio nacional para mañana lunes, el día de ahora. Las instrucciones para el martes van a depender de la evolución de los fenómenos climatológicos a los que nos enfrentamos, incluyendo una nueva ola tropical que amenaza nuestro país y que estamos monitoreando. Esto lo publicó el mandatario y se lo puede ver en estos momentos en pantalla. Todas las instituciones del Estado, por mandato del presidente, estamos en emergencia y le vamos a cumplir a nuestro pueblo. Y precisamente para cumplirle a la población afectada, el Ministerio de Vivienda se encuentra en el terreno realizando un diagnóstico de los daños estructurales que generó la tormenta tropical Bonnie, y de esa forma se les brindará una alternativa habitacional a todas las familias. Vamos entonces a arreglar todo lo que tengamos que intervenir. Este es un proceso, cerrar las heridas de décadas, pero no es fácil, son décadas y décadas de abandono. Llamado para estas familias de la comunidad de Nicaragua es decirles que no están solos, que el presidente Nayib Bukele les va a responder una solución a través del programa de reasentamiento. En función a la instrucción de nuestro presidente Nayib Bukele, que nos ha mandado a resolver los problemas de todo tipo con respecto a lo que nos está afectando las tormentas al pueblo salvadoreño. Por su parte, las autoridades de seguridad han destinado más de 1,000 elementos para que custodien las viviendas de las personas que se mantienen en todos los albergues. Bien, hemos puesto a disposición 27 vehículos pesados para apoyar a las labores que hemos estado haciendo como Comisión Nacional de Protección Civil. Estamos apoyando el plan de seguridad invernal. También tenemos el plan de seguridad pública, que es el control territorial. Y bueno, integrarnos de una forma directa al lado de la población y especialmente de las familias
que han sido afectadas. Otra de las prioridades de las instituciones es salvaguardar la vida y la salud de todas las familias, además de informar sobre afectaciones que podrían continuar debido a la acumulación de agua en los suelos. Albergues, y en esto se ha brindado la atención a estos cerca de un poco más de 100 personas que han estado alojadas con su consulta, con su evaluación, con su entrega de medicamentos a aquellas personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. En otros lugares donde hemos estado realizando diferentes tareas para proteger la vida y el patrimonio de todas las familias salvadoreñas. Nosotros como gobierno estamos articulados, estamos trabajando 24 horas, hay una comisión de protección civil robusta, sólida, que está tomando acción. Las autoridades informaron que se esperan más lluvias para nuestro país, las cuales son características de la época. Por ello llaman a la población a informarse por los medios oficiales y acatar las recomendaciones. Las fuertes lluvias ocasionaron el colapso de un colector de aguas en el Boulevard de los Próceres. Además, el tramo de pavimento antiguo resultó dañado. Inmediatamente los equipos del Ministerio de Obras Públicas acudieron al lugar para solventar la emergencia. El agua se filtró entre la base y el pavimento y eso generó ciertos daños. Este es parte de un pavimento antiguo que estaba en esta zona que fue dañado y pues ahora pues lo vamos a cambiar a un pavimento nuevo. En menos de 24 horas, el problema fue resuelto. En este punto quedarán habilitados 2 carriles y uno restringido en el sentido hacia Santa Tecla para garantizar que la obra llegue a la resistencia adecuada. Otra de las zonas afectadas fue la residencial Brisas de San Francisco, donde se formó una cárcava. En este punto se intervendrá la bóveda con la reconstrucción de esta. Los equipos del gobierno del presidente Nayib Bukele también llegaron a verificar el muro que colapsó en la colonia Loma Linda de San Salvador. Esta situación provocó daños en al menos 8 vehículos. Ya estamos trasladando diferentes materiales para poder reconstruir el muro que se dañó y no solo reconstruirlo, sino que también mejorarlo, porque hay un inconveniente que el muro no tiene una salida de agua lluvias y esto pues si nosotros lo reconstruimos y se vuelve a dar un evento similar, podemos volver a tener el mismo problema. En todos estos sectores se busca garantizar que en un futuro no se registren este tipo de incidentes, ya que el gobierno pondrá a disposición todos los recursos para evitar estragos. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y también las autoridades que conforman todo el Sistema Nacional de Protección Civil brindaron un consolidado de las atenciones brindadas a lo largo y ancho del territorio a causa de las afectaciones que a su paso dejó la tormenta tropical Bonnie y de momento se mantiene en todo el país. 9 albergues activos donde se resguardan a 107 personas, entre ellos a jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y niños. Las autoridades además han removido 99 árboles de enormes proporciones que obstruyeron diferentes arterias y se han atendido 39 derrumbes en diferentes puntos. Además, se reportó una vía colapsada y la formación de una cárcava. A todos estos percances, los equipos de gobierno les dieron una respuesta oportuna. La crecida del río Acelguate causó daños en 120 de 180 viviendas de la comunidad El Granjero 2 en San Salvador. Básicamente han perdido muebles, cocinas, refrigeradoras, algunos techos se han dañado, obviamente porque hubieron también vientos, pero todo esto es recuperable y la Alcaldía de San Salvador ya está haciendo también una compra para poder solventar de manera inmediata esta situación. La parte estructural se va a trabajar con el equipo de gobierno. El alcalde Mario Durán, acompañado de funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y del presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, verificaron la zona para dar soluciones a las familias afectadas. Vemos que exponen todo y vienen a este lugar a ayudarnos, a colaborarnos y gracias por todo, pues, ¿verdad? Porque están aquí con nosotros apoyándonos. Y para atender la emergencia, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, recibió instrucción de facilitar los fondos que sean necesarios, dijo la comisionada Carolina Recinos. En ese momento está haciendo ya análisis, nuestro ministro de Hacienda ya fue instruido por el presidente, precisamente por eso estamos levantando diagnósticos, por eso estamos haciendo estos recorridos para tener de forma inmediata cuál es la cuantía de los daños, cuáles son las intervenciones que podemos hacer de inmediato y cumplir el mandato del presidente, que es precisamente atender, trabajar. Pendientes de cuáles son los fondos y cuáles son las ayudas que tanto las alcaldías como el gobierno ejecutivo, desde el presidente Bukele, que está a la cabeza desde el día de ayer en toda esta
en toda esta operación que se está haciendo. Nosotros estamos atentos para dar los fondos que sean necesarios. Los funcionarios también visitaron el complejo Jorge Chapupo Rodríguez, en donde se encuentran albergadas al menos 10 familias de las comunidades Nuevo Israel y El Carmelo. En el consolidado hasta este domingo, la comuna capitalina reporta 456 evacuaciones preventivas, 257 personas refugiadas, 2 puentes afectados, 144 viviendas dañadas, 26 inundaciones y 11 vehículos dañados. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.